Teoría del delito. Es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito, o en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. La teoría del delito determina cuándo una conducta es verdaderamente delictiva. De ahí surge la enorme importancia de que los operadores del sistema de justicia penal, abogados, deben tener conciencia sobre la necesidad de consolidar los conocimientos como son la definición del delito, sus presupuestos, sus aspectos positivos, conducta o hecho o tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, y aspecto negativo, ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y excusas absolutorias, su clasificación tentativa, la autoría y participación. Indudablemente la teoría del delito dentro del derecho penal representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un individuo procesado, indiciado por la supuesta comisión de un hecho delictivo, y es necesario y de gran importancia analizar y establecer si se ha dado la afectación a un bien jurídico protegido y considerado fundamental. Toda acción para constituir un delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Es por ello que el análisis de lo que presuntamente constituye un ilícito se debe de hacer la revisión de esos tres estados de manera seria y cuidadosa, ya que el delito es un fenómeno social que se estudia a través de una ciencia. La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano, ya sea a través de una acción o una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico-penal. Para el jurista español Jiménez de Azua, la dogmática jurídico-penal consiste en la reconstrucción del derecho vigente con base científica, de donde se desprende la posibilidad de construir la dogmática penal en la base del derecho vigente, circunstancia que obliga a supeditar precisamente el contenido de una ciencia en torno a la voluntad manifiesta del legislador. La denominación del ius puniendi es la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer sanciones penales a quienes las realicen, y el fundamento legal se encuentra, como todos conocemos, en el Código Penal. En principio, el solo Poder Legislativo tiene la facultad de emitir las leyes penales, pero en situaciones de emergencia, el presidente de la República podrá gozar de facultades extraordinarias para legislar en materia penal, siempre y cuando se den los presupuestos y se cumplan los requisitos que se establece en el numeral 59-52. Por ello, la teoría del delito debe constituirse desde los cimientos que proporcionan las mismas normas penales, pues de nada serviría el sistema si entrara en contradicción con lo expuesto en los textos legales. Por ello, no debe haber contradicciones internas al propio sistema, pues estas podrían aniquilar el sistema. Es de suma importancia utilizar la teoría del delito, pues dicha teoría proporciona un sistema de análisis para ordenar e interpretar las normas penales sustantivas, para determinar si la conducta desplegada por el sujeto activo es o no conductiva de delito, y la responsabilidad penal en cuestión de carácter procesal se determinará en la resolución del justiciable. Definitivamente existen hechos que no son considerados como delitos, otros en los cuales los indicios se consideran que no lo son, pero puede suceder que no se encuentre a un probable responsable o habiéndolo encontrado, el analizar la conducta de la teoría del delito, se puede llegar a la conclusión de que no cometió dicho delito y por lo cual debe ser absuelto el individuo, o bien que dicha teoría indica que si se cometió el delito, las fallas, errores, anomalías, vicios procesales y sobre todo de prueba, se impide sustentar la responsabilidad penal, de manera que deberá obtener la libertad, y en caso contrario de que se confirme la comisión del delito y se acredite, encuadre y se compruebe la responsabilidad del sujeto, se debe sustentar conforme a las normas constitucionales, procesales y a los tratados internacionales. Posteriormente el juez emita una resolución y que confirme la responsabilidad penal del acusado y la pena a imponer.